Sí, un tema súper relevante. A ver, la contaminación de nuestros ríos no es algo nuevo, pero llama muchísimo la atención el tipo de contaminación de la que estamos hablando. Aún más cuando estamos viviendo un contexto de una mega sequía que nos tenemos que tomar en serio. La verdad es que ya hay racionamiento de agua en varias comunas. Y no estamos muy lejos de comenzar con esa temática. Vamos a revisar algunas imágenes antes de ir con nuestros invitados de hoy para hablar de este tema, de cómo ha ido cambiando el rostro, ¿no?, del río Mapocho a lo largo de los años. Foto antigua, 1875, siglo XIX, las primeras vistas del río Mapocho, que siempre ha dado no solamente agua para regadío, para que la gente bebiera en los primeros años de Santiago, sino que también la característica de esta ciudad. Y vemos cómo avanzando los años, ya en la década del 50, se mantiene todavía un río Mapocho que no está completamente canalizado, que era mucho más ancho. Un río Mapocho que en algunos años, sobre todo en la década de los 80, nos dio harto susto en aquellos episodios, ¿verdad?, de fuertes lluvias que generaron inundaciones realmente impresionantes y que hoy día luce una cara completamente distinta. Por momentos, un hilo de agua bastante contaminada y esta vez, según estos estudios, con restos de fármacos, Caro. Sí, tremendo, y vamos a saludar de inmediato a nuestros invitados. Muy buena la cronología que hacías ahí, Gonzalo, respecto de también el cauce y el uso que se le daba al río. Primero veíamos animales, agricultura, animales que después eran consumidos por el ser humano. En la década del 50 todavía personas bañándose, disfrutando de las aguas del río. ¿Cómo se vive hoy, cuando tenemos una visión bastante más crítica de lo que es el río Mapocho? Tenemos con nosotros durante esta mañana a Joaquín Mouré, fundador de Mapocho Vivo. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Está también el doctor Mauricio Carter, del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Andrés Bello. A ver, doctor, quiero partir con usted preguntándole respecto de cuando la visión que tenemos del río Mapocho no es la más sana, no es la más limpia. Y ya vamos a estar con Joaquín, que tiene una visión diferente de lo que él ha ido encontrando en el cauce del río. Doctor, ¿debería sorprendernos o no un estudio que a nivel internacional muestra que de frentón casi todos los ríos del mundo están contaminados? Buenos días. Hola, buenos días. Es buena la pregunta. Efectivamente, es muy difícil pensar que los ríos que están situados cerca de las ciudades no van a estar contaminados, porque nosotros estamos vinculados de una u otra manera con ellos, ¿ya? Una de las cosas interesantes que es el trabajo publicado en esta revista es que principalmente los ríos que tienen más contaminación, por lo menos con estos componentes farmacéuticos, son aquellos que tienen una mezcla entre menos infraestructura de limpieza junto con menores medidas, por ejemplo, de calidad de vida de las personas. Hay una mezcla en esa y que hace que, por ejemplo, el ríos como el Mapocho tengan contaminación. Yo creo que habla más bien de nuestra forma de vida, ¿ya? Nosotros podemos habitar o podemos colindar con el río de manera un poquito más sana, pero también tenemos que cambiar ciertos hábitos. Y esto viene, yo creo, desde la estructura gubernamental hasta cada uno de nosotros como personaje ciudadano, ¿cierto?, común y corriente. Ahora, Joaquín y Mauricio, los aprovecho de saludar, María Luisa Godoy por acá. A ver, para que nos quede claro, esta agua contaminada, independiente de todo el proceso que tiene, termina llegando a que la vayamos a consumir contaminada con, por ejemplo, antidepresivos, nicotina, anfetaminas, y si eso es así, ¿qué consecuencias a largo plazo tienen el cuerpo de nosotros y de nuestros hijos? Joaquín. Hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, según el estudio, los niveles que se mantienen de estos fármacos en el agua están fuera de generar algún riesgo para la población. Pero aún así, claro, a largo plazo habría que ir estudiando si esos niveles quizá vayan aumentando, como hoy en día seguimos en una situación de pandemia, en una situación de privaciones de ciertas libertades al aire libre y de mucho estrés. Por tanto, como bien dice Mauricio, hay que poner hincapié en la calidad de vida que estamos sosteniendo los chilenos en la ciudad y también la calidad que le estamos dando al río Mapocho. El río Mapocho es un alarmante en esta situación de los fármacos, nos está enrostrando cómo estamos viviendo los santiaguinos, y si le devolvemos su naturaleza va a ser
¿cómo se llama? Un espacio donde vamos a poder recrearnos, liberar el estrés y volver a conectarnos con la naturaleza. Eso es lo que tanto queremos con Mapocho Vivo. Para que me quede clara la pregunta que te decía, tú decías los niveles que tienen no llega a dañar el cuerpo, pero estamos hablando que el nivel de consumo es muchísimo diariamente, o sea, uno debiera tomar 1 o 2 litros de agua al día. Eso debe ser acumulativo, o sea, ¿qué cantidades podría llegar? ¿Es para descartar que no haya daños a largo plazo? Creo que ahí puede contestar mejor Mauricio. Mauricio. Sí, es que sí, hay varias cosas que se mezclan ahí. Lo que describe el trabajo es que la esencia de estos contaminantes farmacéuticos, ¿cierto? Es una de las primeras visiones que se ha hecho a nivel mundial, ¿ya? Y es una medida puntual, se hizo en un solo momento del año, hace como 2 o 3 años atrás se hizo este muestreo. Y lo que hablas es sobre como una fotografía de cómo está el río en este instante. Y hay muestras desde Farillones, ¿cierto? Hasta casi la desembocadura del río cerca de Santo Domingo. La mayoría de los componentes químicos que estamos hablando, como cafeína, metformina, cosas que aparecen en el estudio, se degradan rápidamente, luego pasar por nuestro cuerpo, y en el caso más importante son los antibióticos. Y eso pasa por la ciudad capta el agua de la montaña, ¿cierto? Pasa por la planta de tratamiento y en algún momento va a salir de vuelta más abajo, después de Maipú generalmente. No existe acumulación de un medicamento. Lo que puede existir es acumulación de algunos metales pesados que son de otro origen. Yo creo que lo más preocupante tiene que ver con los antibióticos, por ejemplo, que se traspasan a la biota, ¿cierto? Está presente y pueden generar reservorios de resistencia a enfermedades. Entonces, problemas como lo que nos pasó con la pandemia del COVID, ¿cierto? Que tiene que ver cómo nosotros nos vinculamos con el ambiente, pueden estar propagándose. O sea, nosotros hoy en día tenemos problemas con los antibióticos de poca efectividad y estamos facilitando a que las bacterias se hagan más resistentes cuando no tenemos cuidado en la entrega de los antibióticos al agua. Sí, perdón, Carlos, lo que pasa es que quería tomar un punto que ahí destaca Mauricio, el doctor. La verdad es que me da la impresión que si tenemos que poner mucha atención en algo de este estudio, es justamente lo que usted dice, en el sentido de cómo esto puede provocar una resistencia al mundo invisible para nosotros, pero que es el dañino, ¿no? A bacterias, a otro tipo de infecciones, que al tener en este recorrido del caudal, ¿verdad? Del río, ¿verdad? Tiene ahí una muestra permanente, ¿no? Con estos componentes. Eso puede significar, ¿verdad? Una amenaza. Ahí hay que poner ojo. Sí, es una amenaza. El problema de la resistencia antimicrobiana es un problema a nivel mundial. La resistencia antimicrobiana se encuentra en las muestras de Antártica, ¿cierto? Se han encontrado. El problema que tenemos nosotros es que estamos en grandes concentraciones de antibióticos y la vida encuentra su curso. Entonces, estos antibióticos logran permanecer en la biota y de esa manera las bacterias se me resistentes. Perdón, para aprender, cuando usted habla de biota, un término que ha usado más de alguna vez en esta respuesta, ¿nos puede explicar qué es lo que es la biota? Biota es todo el componente biológico, ¿ya? Que puedes abarcar desde la vegetación hasta las bacterias, pasando por animales, peces, insectos. En general, uno esperaría que estuviera más conectado con los que están con los animales. De hecho, por ejemplo, no sé, un insecto de río que está volando, que está polinizando, cuando es larva se lo come un pez, el pez se lo come la garza después tira su feca cerca de un predio donde están las vacas se come eso, entonces estamos haciendo un ciclo de transmisión de agentes de resistencia frente a las enfermedades, por ejemplo. Es un problema bien grande. Y claro, la regulación, la automedicación, la forma en que se botan, ¿cierto? A través de los cuerpos de la captación de agua, pero también de la basura, es importante para controlar ese problema. Yo no soy experto 100% en el área, pero sé que hay iniciativas a nivel mundial para controlar esto, ¿cierto? Porque es un problema grande, ¿cierto? De control de enfermedades. Doctor, no solamente humano, sino también animal. Sí, es que
justamente esta es una mirada, primero, bien egoísta de alguna forma, porque nos estamos preocupando solamente de nosotros. ¿Qué pasa con la biodiversidad, con la flora, la fauna, que está en el lecho? Ya le vamos a preguntar a Joaquín, pero antes de eso quiero sumar a esta conversación a la toxicóloga de Rita Chile, la doctora Laura Bergel. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos también en este contacto y preguntarle justamente, entiendo que dentro de este estudio, por ejemplo, España, un país que tiene una resistencia a los antibióticos pero increíble, muy muy alta, tiene uno de sus ríos muy contaminados con un cauce más bien disminuido que hace que la dilución, entiendo, sea mucho menor. ¿Sería lo mismo que estaría ocurriendo con nosotros aquí con el Mapocho? Y como decía la Mari, puede que nuestros hijos, por ejemplo, tuvieran una resistencia mayor al consumo de antibióticos, a la efectividad de estos. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, efectivamente en esto hay que considerar que cuando tú eliminas, entre comillas, ya sea en forma voluntaria e intencional, por ejemplo, te sobraron medicamentos y los botaste al retete y simplemente tiraste en la cadena, o cuando por un proceso natural de tu organismo y por la cinética vas a eliminar un fármaco que estás en tratamiento, tú vas a sumar una carga de diversos tipos y de diversos orígenes y que pueden perfectamente impactar más allá de lo que es solamente las especies acuáticas. ¿Por qué razón? Porque en algún momento, aunque sean tratadas estas aguas, pueden ir residuos. La única forma de llegar a tratar efectivamente para poder lograr sacar esta carga de antibióticos y fármacos en general es a través de un proceso con carbón activado. No hay otra más. Ni siquiera los filtros de osmosis reversa son capaces de reversar esta situación. Por lo tanto, tú al final vas a terminar utilizando agua con trazas de antimicóticos, por decir así. Ya, esa agua con trazas de antimicótico tú la vas a utilizar, por seguir un ciclo, sobre campos agrícolas. Y nosotros en los campos agrícolas tenemos hongos que están y que se tienen que utilizar productos que están registrados por el SAC para el control de micosis en vegetales. Y ahí viene el problema. ¿Por qué razón? Porque muchos de estos tienen estructuras químicas relacionadas. El fármaco que nosotros usamos en el tratamiento de la micosis, para seguir la idea, ya es estructuralmente está relacionado con el mismo producto que nosotros utilizamos en la agricultura. ¿Doctora? Y eso va generando resistencia, porque es muy distinto que llegue la cantidad necesaria para controlar el hongo a que llegue una cantidad mínima que va a ir, entre comillas, vacunando a este hongo y después, por supuesto, va deteriorando los cultivos. Claro. Ahí tenemos un ejemplo concreto. Doctora, y lo otro es lo mismo en las bacterias del suelo. Las bacterias del suelo son muy especiales porque las bacterias del suelo son, nosotros en general en salud humana tenemos solamente 50 bacterias patógenas y el resto son agentes bacterianos, entre comillas, benignos, buenos, que nos ayudan. Pero si nosotros estamos con cargas de antibióticos sobre el medio ambiente, al final generamos, por un lado, resistencia, por el otro lado, generamos daño de esta microflora o microambiente relacionado con bacterias que de alguna forma están haciendo un trabajo importante, ¿doctora?, en lo que es los efectos de descontaminación. Sí, doctora Bergel, gracias por acompañarnos. Mire, lo que usted está señalando es bien importante, porque de una u otra manera nos está enseñando que la presencia de estos elementos en el Mapocho no es inocua, no es que no haga nada. Tal vez no nos intoxica de manera rápida o nos genera un efecto inmediato, pero sí tiene consecuencias. ¿Y sabe por qué me parece tan relevante? Porque del Mapocho no se alimentan de agua potable todas las comunas de la metropolitana, que lo hacen fundamentalmente con el agua del río Maipo. Pero el Mapocho sí provee de agua potable a las comunas del sector oriente, que son las que más agua consumen en Santiago. Por ejemplo, ¿quiénes sacan agua del Mapocho o obtienen agua del Mapocho? Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Y usted dice que
aunque se haga tratamiento de potabilización, ese tratamiento no es suficiente para eliminar del todo la presencia de estos químicos, ¿no? Correcto. Tienen que ser tratamientos súper específicos y que no se utilizan filtros de carbono activados en este momento. Ahora, el tema de fármacos en general en aguas no es un problema solamente de Chile ni de España, es un problema mundial, es un problema que incluso Alemania ya lleva años trabajando y precisamente trabajando en todo el ciclo, o sea, cómo impacta los sedimentos, cómo impacta las especies acuáticas y cómo impacta al final lo que pasa con los cultivos y lo que nosotros al final vamos a ir recibiendo y los problemas que se van a ir generando asociados a la resistencia, doctora, principalmente bacteriana. Eso mismo le quiero preguntar sobre la resistencia, porque uno que no es doctora ni mucho menos, sí tiene alguna noción de los hijos que te dicen, oye, el antibiótico, ojo, se toma por ciertos días, y no puede ser peligroso, con la guatita llena. Ya, usted dice, va a crear resistencia, por ejemplo, para nuestros hijos frente a los antibióticos. Pero ¿qué pasa con el peligro en sí que tienen los antibióticos? Cuando a uno le dicen le hace mal al hígado, no se puede tomar por muchos días y esto es acumulativo. ¿Qué otro daño, además de la resistencia a los antibióticos, podría provocar? No, o sea, básicamente es la vuelta en el medio ambiente. Ahí es donde se genera la resistencia. No es una resistencia a corto plazo, es una resistencia a largo plazo. O sea, a largo plazo nos empezamos a quedar sin fármacos, porque a la larga, indirectamente, empiezan a devolverse trazas a través del alimento y esas trazas a nivel del alimento son, entre comillas, como pequeñas vacunas. Entonces tú te vas como acostumbrando y las bacterias tuyas propias y las bacterias que están en el medio ambiente patógenas van diciendo, esto me están vacunando y puedo generar resistencia tranquilamente. Entonces nos vamos quedando sin elementos para poder combatir a futuro. No es que esto sea inmediato. El primer impacto va a estar primero en todo lo que va a ser la parte de los elementos de vegetales, agricultura. Ahí va el primero. El primero va en peces ya y en especies acuáticas. Doctora. Ahí va el primer impacto. Sí,